El abrazo que cambiaría su vida. En un barrio olvidado, donde los edificios parecían hablar del dolor de generaciones, Beatriz soñaba con un mundo diferente. Sus ojos brillaban con la chispa de una juventud apasionada por cambiarlo todo. Desde pequeña, había visto a sus vecinos luchar cada día por sobrevivir, y aunque los años la habían hecho fuertes, no habían apagado su deseo de ayudar. Con tan solo 15 años, se había convertido en una especie de luz para los más necesitados, organizando pequeñas campañas para recolectar ropa, comida o simplemente momentos de alegría. Pero todo cambiaría el día que Eduardo, un magnate de la tecnología, llegó a su escuela. La mañana del evento era un despliegue de llamativos carteles y luces que envolvían el auditorio escolar. La emoción se palpaba en el aire. Cuando Eduardo entró, la multitud contuvo el aliento. Era un hombre carismático, con un aura que irradiaba confianza y éxito. Había recorrido el mundo, hablando sobre innovación y Eduardo, después de escucharla, le dio un abrazo que la dejó sin aliento. Fue un gesto tan cálido que por un momento olvidó sus inseguridades. Una conexión tan profunda se encendió en su interior, como un fuego que iluminaba sus más oscuros pensamientos. Sin embargo, esa chispita de esperanza la llevó a cuestionarse. ¿Esto significaba que debía cambiar su enfoque? Así, entre sueños y realidades, formaron una asociación improbable. Con la pasión de Beatriz por ayudar y el poder empresarial de Eduardo, algo mágico comenzó a gestarse. Pero en las sombras, un inversionista codicioso observaba con ojos voraces. Al enterarse de los planes que estaban creando, decidió entrar en su juego, listo para manipular la imagen de Beatriz para enriquecer su propia empresa. La esencia de su misión estaba en peligro, y en la mirada de Eduardo, Beatriz sintió un cambio en su expresión, como si los secretos de su pasado comenzaran a surgir entre los dos. La tensión se hacía palpable. Beatriz. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El abrazo que cambiaría su vida. El capítulo anterior dejó a Beatriz en un torbellino de emociones. El eco del abrazo de Eduardo aún resonaba en su pecho. ¿Podrían trabajar juntos sin perderse? La pregunta la atormentaba, pero el día siguiente traería consigo algo completamente diferente, algo que transformaría su mundo en un abrir y cerrar de ojos. Bea caminó por las calles de su barrio, sintiendo el calor del sol en su piel. La risa de los niños jugando en el parque, el olor de la comida que salía de las casas, todo esto le llenaba el corazón. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ella. Esa tarde, mientras regresaba a casa, un grito desgarrador rompió la calma. Un grupo de personas se amontonaba a la entrada del centro comunitario. Con el corazón en la garganta, Beatriz se acercó. Todo parecía confuso. Murmullos, caras pálidas. Habían atacado a alguien. El miedo se apoderó de ella. Al abrirse paso entre la multitud, sus ojos se encontraron con la escena más impactante que hubiera imaginado. Laila, su amiga y compañera en las campañas benéficas, yacía en el suelo, con una herida profunda en el brazo. Laila, no. Beatriz sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se arrodilló a su lado, el horror resonando en su interior. La sangre empapaba el suelo de cemento, y el pánico comenzó a elevarse. Los murmullos la rodeaban, comentarios sobre un grupo de matones que habían estado causando problemas. Beatriz sentía que el aire mandaba un mensaje de desesperación.
Eduardo había llegado detrás de ella, y su rostro se tornó una máscara de preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, mientras se agachaba junto a ellas. Beatriz no podía responder. Solo podía mirar a Laila, quien trataba de sonreír, pero el dolor era evidente en sus ojos. «Voy a ayudarte», murmuró Eduardo, pero la sirena de la ambulancia se escuchó al fondo, retumbando como un eco de su miedo. El hospital se convirtió en un refugio de incertidumbre. En la sala de espera, Beatriz sentía su corazón acelerarse. Los pacientes llegaban, pero la mente de ella solo podía imaginar lo peor. ¿Y si Laila no sobrevivía? La angustia la devoraba. Y a su lado, Eduardo intentaba calmar los nervios, llenándola de palabras de ánimo. Sin embargo, Beatriz no podía dejar de preguntarse por qué sucedió. ¿Era solo una coincidencia o había algo más oscuro detrás de este ataque? Cuando finalmente el doctor salió, Beatriz sintió que el tiempo se detenía. Con una expresión seria, le habló. «Hicimos lo mejor que pudimos, pero está en estado crítico. Necesitaremos hacer más pruebas». Todo su mundo se desmoronó. La chica que siempre había luchado a su lado, ahora luchaba por su vida. El impacto fue como un balde de agua fría. Justo en ese momento, Eduardo miró a Beatriz. Sus ojos oscuros reflejan algo que nunca había visto antes: desesperación. «Beatriz, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados». Era un llamado a la acción. Pero ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar Eduardo? Beatriz sentía que el silencio se volvía ensordecedor. Había que tomar decisiones. Mientras en su mente un mar de preguntas surgía, el pánico también se desataba. ¿Y si Laila no salía de esta? ¿Y si el próximo ataque era contra ella? Algo no encajaba, y un nudo en su garganta le decía que todo este ataque estaba relacionado con el inversionista codicioso que había acechado sus planes. Las sombras se alzaban sobre su lucha. Todo cambió en un instante, y Beatriz, entre la desesperación y la ira, se juró que descubriría la verdad. No solo por Laila, sino por todos en su barrio. ¿Pero a qué precio? La historia apenas comenzaba. Beatriz sentía que el aire se hacía más pesado. El pánico la aprisionaba, y el grito del doctor resonaba en su cabeza. «En estado crítico». Esa frase la lanzó a un abismo de miedo. Sin embargo, había un fuego dentro de ella, una necesidad de actuar, de hacer algo por Laila, de proteger a su barrio. Eduardo, con su mano firme sobre su hombro, la miraba con intensidad. «¿Qué hacemos, Beatriz? La gente necesita saber lo que pasa aquí». Sus ojos estaban encendidos, pero también había preocupación. Era evidente que esa situación los estaba uniendo, pero su pasado, sus intenciones, eso seguía siendo un misterio. Beatriz tragó saliva. «No lo sé, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que investigar este ataque». La determinación resonaba en su voz, mientras la angustia amenazaba con ahogarla. De repente, un murmullo se alzó entre la multitud. Algunos familiares y amigos de Laila comenzaron a llegar, y las miradas se dirigieron hacia ellas con preguntas en los ojos. Uno de ellos, un anciano del barrio, se acercó. «He escuchado que había un grupo en el barrio, uno que busca ajustar cuentas. La gente habla de que están armados». Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eran aquellos matones, humanos vestidos de sombras. «¿Por qué? ¿Qué quieren?», preguntó. Su voz temblaba, y el anciano ladeó la cabeza. «Esos tipos solo buscan causar dolor. Necesitan a alguien a quien culpar. Esto no es un ataque al azar». Un escalofrío recorrió la sala. ¿Eran ellos los próximos en la lista? Entonces una idea aterradora emergió en la mente de Beatriz. ¿Pudiera ser que Laila estaba en medio de esto? La imagen del ataque se volvió nublada. Su mente intentaba conectar piezas que parecían no encajar. Sin previo aviso, la sala de espera se llenó de gritos. Un grupo de personas irrumpió, y entre ellos un joven
con una camiseta desgastada y mirada desafiante. «Ustedes son los responsables», gritó, señalando a Beatriz y Eduardo. «Esto es por su culpa. La gente está harta de sus intenciones». Beatriz sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisieran salir de su pecho. «¿Hola? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Aquí solo traen problemas. La última campaña de reforma, ustedes son lo peor». La multitud empezaba a dar a entender que sus palabras resonaban con ellos, y lo que había comenzado como preocupación se transformó en enojo. Eduardo, aún a su lado, dio un paso hacia adelante. «Nosotros solo queremos ayudar. No participamos en nada malo». Pero su voz sonaba vacía. La multitud gritaba, y el joven empujó a un lado a Beatriz. «La gente del barrio no necesita su caridad falsa. Lárguense». Beatriz se quedó paralizada. ¿Era posible que su lucha por ayudar estuviera provocando más odio? El dolor en su pecho se profundizaba. Los murmullos transformaron en insultos, y la confusión se convirtió en caos. De repente un sonido ensordecedor. El cristal de una ventana estalló. Gritos llenaron la sala. El miedo se transformó en pánico. La multitud se dispersaba, y Beatriz sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Momentos después, el chico de la camiseta empujó a Eduardo, llevándolo al suelo. Esto es solo el comienzo. Atrás, la furia se desató a su alrededor, y en ese instante de turbulencia, Beatriz vio algo. Una máscara negra entre la multitud. Un rostro familiar que nunca esperó reconocer. Era Matías, un conocido del barrio que había desaparecido meses atrás, conocido por sus conexiones con el crimen. El dolor comenzó a mezclarse con incredulidad. Matías sonrió, y su mirada encontró la de Beatriz. «Pensaste que podrías cambiar esto, ¿verdad? Este lugar no se puede salvar». Sus palabras resonaron, llenas de desprecio y desafío. Beatriz sintió que el mundo se desvanecía. Ahora estaba atrapada entre su deseo ardiente de ayudar a Laila, la traición de aquellos que una vez consideró amigos, y un pasado que no creía enterrado. ¿Quién iba a proteger a su barrio si todos estaban en su contra? ¿Qué vendría después con un enemigo tan cercano? El dolor la invadió. Era un caos del miedo y la desesperación en su interior. Y en ese momento, un profundo silencio llenó el aire. La pregunta quedó flotando. ¿Estaba realmente sola en esta lucha? ¿O todo este tiempo había estado conectada a una red de sombras que amenazaban con consumirla? La historia apenas comenzaba. Beatriz sintió que el aire se hacía más pesado. El caos que había estallado a su alrededor golpeaba con fuerza, como un tsunami arrastrando todo a su paso. El grito del joven enojado se mezclaba con los murmullos de la multitud. La sala de espera del hospital se había transformado en un campo de batalla verbal, y el corazón de Beatriz latía a 1000 por hora. Se sentía atrapada entre la furia de los que antes la habían apoyado y el deseo de ayudar a Laila, que seguía luchando por su vida. Eduardo había sido empujado, y aunque intentaba mantenerse firme, su expresión hablaba de miedo y confusión. «Esto no es lo que queremos», gritó. Pero su voz no resonó. La tensión en el aire se tornaba densa, como una tormenta lista para estallar. De pronto, Beatriz lo vio. Era Matías, el conocido del barrio, aquel que había desaparecido. Su sonrisa burlona parecía un faro de traición en medio del caos. «¿Pensabas que ibas a salvar este lugar?», lanzó con una risa corta pero llena de desdén. Las palabras de Matías cortaron como un cuchillo en el aire. La incredulidad la lanzó a un abismo. «Pero tú eras uno de los nuestros». Beatriz dio un paso atrás, su voz temblando. «¿Por qué haces esto?». Matías se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Porque los tiempos han cambiado. Este barrio no quiere más ayudas. Está cansado de los ideales bonitos y sin acción». Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desafío. La multitud murmuró. Las palabras de Matías calaron hondo.
como espinas que se introducían en la piel de los presentes. ¿Era cierto? La ayuda que Arrogante creía ofrecer ahora solo traía más problemas. La confusión y el silencio se apoderaron de la sala. «No es así», exclamó Beatriz, desesperada. «Estamos luchando por ustedes». Pero la multitud parecía no escucharla. El chico con la camiseta desafiante hizo un gesto con la mano, y un grupo de jóvenes comenzó a avanzar hacia ellos. La tensión se intensificaba. El sudor le corría por la frente. Beatriz sintió un nudo en su garganta. No podía dejar que eso se descontrolara. Entonces, de la nada, una explosión. Una ventana estalló en 1000 pedazos. El cristal voló por los aires, y con él se desató el pánico. Los gritos se multiplicaron. El caos se volvió un monstruo devorador. Beatriz se agachó, protegía su cabeza con ambas manos, mientras miraba a su alrededor aterrorizada. La sala se convirtió en un torbellino de cuerpos que corrían en todas direcciones. Eduardo había caído al suelo. «¡Beatriz!», gritó, su voz apenas alcanzaba entre el ruido. Desesperada, se lanzó hacia él, pero un golpe la hizo tambalear. Fue como un puño en el estómago. Detrás de ella, un grupo de jóvenes parecía buscar a alguien. Sus rostros eran sombras y su ira palpable. Y entonces, en medio de ese caos, Matías dio un paso al frente. «¡Silencio!», gritó. Todos se quedaron parados, congelados por su presencia. No son los héroes que creen. Están aquí para controlar el barrio. La gente no necesita su ayuda. Beatriz sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras de Matías formaban un eco en su mente. ¿Qué significaba eso? En su roce de confusión, sus ojos se encontraron con los de Eduardo. Algo en su rostro, una sombra de duda, la hizo estremecer. Y luego, como si todo estuviera ocurriendo en cámara lenta, un disparo resonó en la sala. Beatriz sintió un frío recorrer su cuerpo. Una figura cayó al suelo. No podía ser. Era Laila. Los ojos de todos se dirigieron hacia la escena. La angustia la desgarró. «¡Laila, no!». El grito salió de su boca, pero se hundió en el ruido ensordecedor. La desesperación se mezclaba con la confusión. Mientras el caos reinaba, Beatriz se dio cuenta de algo devastador. ¿Por qué Matías estaba aquí? ¿Era solo un matón más o algo mucho peor? La pregunta la ahogaba. Su mundo, horizontal y caótico, se volvía un laberinto de traiciones. ¿Quién estaba realmente del lado de quién? Sin respuesta y llena de pánico, la mirada de Beatriz se encontró nuevamente con Eduardo. «Debemos irnos», gritó, arrastrándolo hacia la salida. Pero quedó atrapada en un dilema: ¿seguir corriendo o enfrentar a Matías? La lucha apenas comenzaba. Beatriz sintió que el aire a su alrededor se cargaba de tensión. El grito del joven resonó en sus oídos, y el caos la rodeaba. Se inclinó hacia Eduardo, mientras el miedo le aprisionaba el pecho. «Debemos salir de aquí», gritó, pero el caos ya había comenzado. El ruido de la multitud era ensordecedor, las miradas llenas de furia. Eduardo la miró con preocupación. «¿Hacia dónde? No tengo idea de qué está pasando». En su voz había un tono de pánico que se hacía cada vez más evidente. Beatriz sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. La figura de Matías se alzaba entre ellos como una sombra. Sus ojos brillaban con desprecio. «¿Te diste cuenta, Beatriz? La gente está cansada. Están hastiados de sus buenas intenciones. No te necesitan», dijo con una sonrisa burlona. Las palabras le dolieron como un golpe en el estómago. Pero en medio de todo eso, algo inesperado ocurrió. Un estruendo reverberó en la sala, y un grupo de hombres armados penetró en la multitud como un tsunami. «¡Fuera del camino!», gritaron mientras avanzaban, y las miradas se pasaron de la confusión al terror. Beatriz se separó de Eduardo, y en un instante de confusión, vio cómo Matías se movía con una agilidad sorprendente.
Parecía tener un plan. Como si de repente se convirtiera en un líder. Se puso frente a los hombres armados y gritó: «No son ellos los enemigos. Son unos ilusos. Lo que buscan no es salvarnos. Quieren quitarnos lo que tenemos y dejarnos vacíos». El ambiente se volvió espeso. La mirada de la multitud se dividió. Algunos comenzaron a murmurar. Otros mostraron desdén. Beatriz sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó, aunque sabía la respuesta. Eran aquellos mismos que habían agredido a Layla. «¡Ya basta!», gritó Eduardo, buscando retomar control. «¿Podemos no pelear entre nosotros ahora? La vida de Layla está en juego». Pero Matías, en su papel de provocador, sonrió. «No te equivoques, Eduardo. Este es solo el comienzo». Fue entonces cuando uno de los hombres armados se acercó más, empujando a Eduardo, llevándolo de espaldas. «No estamos aquí para dialogar. Estamos aquí para acabar con las voces que perturben el silencio». El barrio ya les hirió. En ese momento, Beatriz se sintió absorbida por el terror. Sus piernas temblaban. Entonces, la figura central del grupo armado dio un paso adelante. Era un hombre alto con una cicatriz en la mejilla. Sus ojos oscuros y fríos la atravesaron como un cuchillo. «Estamos aquí para cobrar cuentas. Layla tenía algo que no entenderías, algo que no debería estar en manos de personas como tú». Beatriz sintió que la adrenalina la invadía. «¿Qué quieres decir? Layla solo estaba ayudando», vociferó, llenándose de valentía. El hombre sonrió, una sonrisa escalofriante. Ella lo sabía bien, pero nunca pensó que el precio sería tan alto. Entonces desenfundó una pistola. El tiempo se detuvo, el aire se volvió pesado y Beatriz sintió que su corazón se detenía. «No», gritó mientras una sensación de parálisis la llenaba. De repente, el estruendo de un disparo resonó, pero al segundo siguiente no se escuchó el grito de Layla. A Beatriz le temblaban las manos. Miró hacia el lugar donde debería estar Layla, y en su lugar vio algo aún más devastador. En el suelo, un ataúd se había desplomado, cayendo desde el techo del hospital. «No, ¿qué es esto?». Sus palabras se convirtieron en un susurro de horror mientras todo se desmoronaba a su alrededor. En un instante, la imagen de Matías se transformó. «Así es como se resuelven las cosas aquí, Beatriz. Este es un juego que no puedes cambiar». La multitud se dispersó en gritos y caos. Beatriz quedó paralizada. El ataúd abierto revelaba una figura dentro, y cuando el rostro se peló lentamente, todos en la sala se dieron cuenta de que se trataba de un conocido del barrio, alguien que había estado desaparecido por semanas. La conmoción se apoderó de todos. «¿Qué estaba haciendo aquí?», murmuró alguien entre la multitud. «Nos había advertido». Beatriz sintió un mareo. ¿Era verdad lo que decía Matías? ¿Había conspiraciones más grandes de lo que imaginaba? La ira y el dolor la invadieron. De repente, un murmullo tomó fuerza. «Esos no son los verdaderos enemigos. Esos son los que nos han traicionado». Y las palabras resonaron con fuerza. Un nuevo sentido de dirección emergió entre ellos. La mirada de Beatriz se cruzó con la de Eduardo. En sus ojos había una mezcla de confusión y profunda preocupación. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó él, su voz apenas un susurro en medio de la tormenta. Beatriz sintió que la historia se transformaba nuevamente, y su corazón latía con fuerza. ¿Realmente tenían fuerza suficiente para luchar contra todo esto? ¿Era posible encontrar esperanza en medio de las sombras? ¿O todo se había vuelto a escapar de sus manos? Nadie lo sabía, pero el caos seguía rugiendo, y la lucha apenas comenzaba. Beatriz sintió que el aire se cargaba de electricidad. El ataúd abierto, la figura conocida allí dentro, era un balde de agua fría. A su alrededor, el caos aumentaba. Las voces se alzaban en un murmullo creciente, pero el eco de las palabras de Matías
seguía resonando en su mente. Este lugar no se puede salvar. Se sintió atrapada entre el horror y la desesperación. La mirada de Eduardo se llenó de confusión. ¿Quién es él?, preguntó, refiriéndose al chico que la había empujado. ¿Qué sabes de él? Es Matías, un conocido. Desapareció hace meses. Nadie sabía dónde estaba, murmuró Beatriz, con el corazón golpeando en su pecho. La multitud se movía como un mar agitado. Todos tenían miedo, pero también una chispa de rabia. Sus ojos buscaban respuestas. El hombre de la cicatriz avanzaba, imponiendo su presencia. «No tienen idea de lo que está pasando aquí», gritó, y su voz rugía en medio del alboroto. Laila se entrometió donde no debía, y ustedes son los que harán que pague el precio. Su mirada fija en Beatriz hacía que se le encogiera el estómago. Por favor, Laila solo trataba de ayudar, no buscaba problemas. Beatriz intentó defenderla, pero la voz le temblaba. Las palabras parecían flotar en el aire, incapaces de romper el muro de odio que se estaba levantando. Matías dejó caer su sonrisa burlona y se volvió hacia un grupo de jóvenes detrás de él. «Ustedes solo están aquí por la atención. No saben lo que es realmente vivir en este barrio», dijo, y las palabras resonaron. Algunos comenzaron a murmurar en acuerdo, la mezcla de ansiedad y rechazo intensificándose. «No me importa la atención», exclamó Beatriz, subida en ese torrente de emociones. «Solo quiero que Laila esté bien». Pero cuando la multitud se movía, ella sentía cada mirada sobre ella. Esa presión la empujaba hacia un abismo. De repente, un estruendo. El hombre de la cicatriz levantó su arma. «Silencio», ordenó. El caos se detuvo. El pánico se cernía en el aire. El corazón de Beatriz latía con fuerza, la sangre zumbando en sus oídos. «Esto no es una charla, es una advertencia», continuó el hombre. «Si siguen entrometiéndose, sufrirán las consecuencias». Fue entonces que, sin previo aviso, la puerta del hospital se abrió de golpe. Un grupo de policías irrumpió, como héroes de una película, armados y listos. Beatriz sintió un alivio momentáneo, pero luego se dio cuenta de que la tensión solo aumentaba. La sala se congeló. «Quédense donde están», ordenó uno de los oficiales, mientras algunos de los hombres armados de la sala retrocedían, confundidos. El silencio era abrumador. Los ojos de todos pasaron del grupo de Matías a los policías. «Por fin», susurró Eduardo, pero la alegría duró poco. Uno de los jóvenes al mando dio un paso hacia el hombre de la cicatriz. «¿Tienes algo que decir?», le preguntó, el aire impregnado de desafío. Matías se rió. «Solo me alegra que por fin hayan decidido venir. Tal vez ahora podamos hablar de la verdad». Y esas palabras resonaron en la sala. Aquello trajo un giro inesperado. La uniformada voz de la policía preguntó: «¿Qué verdad?». De pronto, el ruido del caos anterior se redujo a un leve murmullo. Matías dio un paso hacia atrás, sonriendo. «La verdad de la cual están ustedes tan ignorantes», dijo, su voz tan suave que sentía como un eco en el fondo. Beatriz se sintió mareada. Todo lo que había creído, todo en lo que había luchado, podía estar fundiéndose. «¿Qué estás queriendo decir?», le preguntó con valentía, incluso sintiendo que se le apagaba la luz de esperanza. Matías miró a todo su alrededor, y luego puso sus ojos en Beatriz. «La verdadera razón por la que Laila está aquí no es solo un ataque al azar. Hay más de lo que ven». Beatriz sintió un nudo fuerte en la garganta. «¿Cómo qué?». Antes de que Matías pudiera responder, un disparo resonó, esta vez de la policía, pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. El hombre de la cicatriz cayó al suelo, revelando que solo era un peón en un juego mucho más grande. Beatriz sintió que el mundo se detenía de nuevo. Si eso era un peón, ¿quién estaba realmente moviendo los hilos? La sala se llenó de murmullos y gritos nuevamente. «Despliéguense», ordenó un oficial,
mientras la tensión se interrumpía. Las miradas se volvieron hacia Matías, pero él solo sonrió, sabiendo que su juego recién comenzaba. ¿Realmente la lucha por su barrio se había convertido en algo más grande que eso? ¿Quiénes eran los enemigos reales? Lo que había comenzado como una lucha por ayudar a Laila los había llevado a un laberinto. Nadie sabía a qué se estaban enfrentando. La incertidumbre se cernía, y en el aire Beatriz sintió que todo podía cambiar una vez más, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué vendría después? Beatriz sintió que el aire se volvía denso. El hombre de la cicatriz había caído, y el caos parecía oscilar entre el alivio y la confusión. Todos los ojos estaban fijos en esa escena, como si el tiempo se hubiera detenido. Miró a Eduardo, y en su mirada vio la misma preocupación. Pero antes de que pudiera pensar en lo que debían hacer, un grito rompió el silencio. Alguien señaló, y Beatriz se volvió, sintiendo el frío recorrer su espalda. Un grupo de hombres, claramente armados, había entrado por la entrada trasera del hospital. Eran más que solo matones. Había algo en su forma de caminar, en su expresión, que gritaran peligros. La atmósfera se volvió eléctrica. «Esto no es un juego». Uno de ellos gritó, mirando al hombre de la cicatriz en el suelo. El trato estaba hecho. El terror se apoderó de la sala. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué trato?», murmuró, mientras sus piernas temblaban. La multitud comenzó a retroceder, pero todos los rostros reflejaban la misma preocupación. Matías avanzó, como si todo esto lo concentrara. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, pero su voz no tenía la seguridad habitual. Beatriz vio cómo el aire se tornaba pesado cuando uno de los nuevos llegados comenzó a hablar. «Nosotros somos los que realmente controlan este lugar», dijo el hombre, su voz profunda y austera. Laila se metió en algo que no entendía. «Y ahora ustedes también están involucrados». Beatriz sintió un escalofrío. Todo lo que ella había creído y el ruido de sus ideales parecía desmoronarse. Una sombra de pánico surgió en los rostros de aquellos a su alrededor. Algunos murmullos comenzaron a crecer. Había una mezcla de enojo y miedo flotando en el aire. «¿Qué estás diciendo?», se atrevió a preguntar Eduardo, pero la voz de Matías se escuchó por encima de él, amplificándose. «No lo hagas, Eduardo. Ellos son más peligrosos de lo que crees». Con un movimiento rápido, uno de los hombres armados desenfundó su arma y disparó un tiro al aire. El eco resonó como un trueno. Mientras las miradas se volvían frenéticas, el tumulto se hizo más grande, y Beatriz sintió que su estómago se retorcía. Este no era el mundo por el que había luchado. «¡Basta!», gritó el hombre que parecía ser el líder del grupo. «Laila sabía demasiado. No se hubiera cruzado en nuestro camino». Esas palabras impactaron a Beatriz como un mazazo. ¿Qué sabía Laila? Las dudas atravesaban su mente como un relámpago. Y de repente, sin previo aviso, el cuerpo de Laila, aún en la sala de emergencias, comenzó a convulsionar. Un espasmo. Todo se detuvo. La multitud contuvo el aliento. El médico que había estado a su lado gritó una orden y corrió hacia ella. El caos se transformó en incertidumbre y una nueva horripilante posibilidad comenzó a cernirse. «¿Qué le pasa?», preguntó una voz entre los murmullos, y nadie podía dar una respuesta. Beatriz sintió que su corazón se hundía. Todo lo que había creído hacer se desmoronaba como un castillo de naipes. El grupo armado, por instinto o hasta por diversión, parecía disfrutar de la anarquía. «¿Ves? De esto se trata. Su vida está en sus manos. Cuando la gente intenta interrumpir, solo hay un camino». Los hombres sonrieron, pero no había rastro de alegría en sus ojos. Eran sombras en un mundo en llamas. Beatriz tenía un nudo en la garganta. ¿Así terminaría todo? ¿El dolor de su amiga era solo un desliz? La rabia comenzaba a hervir en sus venas. «No se lo permitan», gritó a la multitud, su voz resonando con fervor. De repente, un grito desgarrador llenó la sala.
No, Laila, despierta, exclamó. Las miradas se volvían hacia Beatriz, y en medio de la conmoción, algo inquietante tomó forma. Matías retrocedió, el color de su rostro cambiando. «Espera», dijo mientras su voz temblaba. Beatriz se dio cuenta de que él conocía algún secreto que la mayoría ignoraba. Justo cuando pensaba que todo había llegado a su clímax, los ojos de Laila se abrieron bruscamente y se sentó en la cama. Allí, en un instante, cambió todo. «No, ella no lo sabe», gritó Matías, como si el mundo entero empezara a desmoronarse. Beatriz quedó petrificada. «¿Qué significa eso?» Todo se detuvo. Sus corazones latían al unísono. Las revelaciones se cernían sobre todos y cada uno, y la pregunta quedó en el aire. ¿Qué tanto sabía Laila y por qué aquellos hombres la habían atacado? El caos estalló nuevamente mientras había algo más por descubrir. ¿Era este el comienzo de un nuevo capítulo o el final de un sueño? La confusión copaba el aire, y el misterio aún flotaba sobre todos ellos. Beatriz sintió cómo el aire se volvía pesado, electrificado por lo que acababa de suceder. Laila había despertado, y en su mirada había un destello de conocimiento. «No puedo dejar que pase», gritó, intentando levantarse, pero su cuerpo parecía resistirse, como si esas palabras tuviesen un peso mucho mayor que ella. «Laila, no, tú necesitas descansar», Beatriz la suplicó, casi en un grito, mientras un sudor frío le recorría la frente. Eduardo estaba a su lado, mirándola con la misma mezcla de temor y esperanza. Pero el caos no había terminado. El hombre de la cicatriz, aunque herido, comenzaba a levantarse lentamente, sus ojos fijos en Laila. «Ella sabe algo que no tenemos que saber», dijo. Su voz era un susurro lleno de ira. La tensión palpable hizo que Beatriz retrocediera. Matías miró a todos, y Beatriz sintió que sus ojos se posaban sobre ella. «Ustedes no tienen idea de en qué se están metiendo», advirtió, su tono resonando con una sinceridad inquietante. «Hay cosas mucho más grandes moviéndose aquí». Beatriz sintió como un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué sabía Laila? ¿Qué ocultaban ellos? Su corazón latía con fuerza, un eco doloroso en su pecho. La multitud comenzaba a murmurar. Las voces llenaban el ambiente como un viento frío. Algunos se hacían preguntas, otros mostraban rabia, pero todos compartían una incertidumbre que cortaba el aire. «¿Qué quieres decir?», le preguntó uno de los presentes, un hombre mayor, con la voz quebrada por la preocupación. El silencio lo envolvió todo cuando Laila levantó la mano. «Lo que pasó es más que un ataque al azar», dijo, su voz temblorosa pero firme. «He estado investigando. Algo oscuro se mueve en el barrio, algo que conecta a todos los que creíamos que estaban a salvo. El grupo armado no se detendrá aquí». Las palabras de Laila se clavaron en Beatriz como dagas. «¿Cómo lo sabes?», gritó, la desesperación asomando en su voz. Era un torbellino de emociones. Todos miraban a Laila, esperando respuestas, pero ella solo podía ver el horror en sus caras. «Porque yo lo he visto», gritó Laila, ahora visiblemente más fuerte, aunque aún tambaleándose. «Y la razón por la que estamos aquí no es solo un juego entre pandillas. Es algo más, maligno. Todo está conectado, y tenemos que actuar ahora antes de que sea demasiado tarde». Beatriz siguió sintiendo la presión en su pecho. Quería a Laila de vuelta, a la amiga que siempre había estado a su lado. Pero ahora había un miedo palpable, y todos lo sentían. Un silencio entre la multitud se interrumpió de repente por un grito desgarrador. «¡Laila!». Era una voz familiar, y cuando Beatriz se giró, vio a la madre de Laila corriendo hacia ellas, llena de angustia. «Cálmate, hija. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te hicieron esto?». La confusión se apoderó de la sala. El ambiente se volvió insoportable.
La madre de Laila se lanzó hacia ella, envolviéndola en sus brazos. Beatriz veía esa escena y sentía que se quebraba por dentro, como si el dolor se multiplicara. Laila, que siempre había sido fuerte, ahora parecía a la deriva, atrapada entre dos mundos. Los hombres armados comenzaron a murmurar entre ellos, la tensión volviéndose más palpable. «Este juego se está volviendo peligroso», dijo uno de ellos, su mirada fija en Matías. «No podemos permitir esto». La cercanía del peligro hizo que Beatriz se estremeciera. «Se acabó, ya basta», gritó, adelantándose, aunque cada palabra era una batalla en su interior. Laila la miró, pidiendo apoyo. En un instante de confusión, hubo un ruido ensordecedor. Un disparo resonó, y el tiempo pareció parar. Todos giraron la cabeza. El hombre de la cicatriz había caído al suelo, pero para el horror de todos, no era él quien había disparado. Matías había sacado un arma. «Si alguien va a morir, que sea solo la verdad», dijo, y ese momento cambió todo. Beatriz sintió que el mundo se desmoronaba. «Matías, ¿qué estás haciendo?», gritaron varios a la vez. La situación se intensificaba. El caos se desataba. La urgencia llenaba el aire, mezclada con una sensación abrumadora de traición. ¿Quién era realmente Matías? ¿Había estado trabajando encubierto todo este tiempo? Una ola de confusión y miedo abrumó a Beatriz. La historia estaba a punto de tomar un rumbo oscuro. La tensión se tragaba a todos. Las miradas se llenaban de miedo. Con una decisión abrupta, Matías dio un paso hacia atrás. «No me queda más opción. Tendrán que elegir de qué lado están». Su voz resonó, y en el mismo instante, una figura apareció entre la multitud. Una sombra del pasado, que todos creían perdida. Era un personaje que desatendió en la memoria de todos. Un conocido del barrio, un traidor. La verdad comenzaba a revelarse, y Beatriz se sintió atrapada en una red que apenas comenzaba a deshacerse. ¿Quién podría salvarlos ahora? ¿Estaban todos tan alejados de la verdad que no podrían regresar? La historia apenas comenzaba a tejer su oscuro manto, y Beatriz supo que la lucha que habían comenzado era solo el principio de algo mucho más grande y aterrador. ¿Qué secretos dormían en la oscuridad de su barrio? ¿Y qué precio tendrían que pagar para descubrirlos? Beatriz sintió que el aire se espesaba. Laila se había despertado en el momento justo, pero nadie sabía realmente lo que estaba por suceder. Los hombres armados habían desatado su furia, y la situación se tornaba más peligrosa. La tensión era casi palpable, como un hilo al borde de romperse. «No puedo dejar que esto pase». Laila seguía intentando levantarse de la cama, su rostro enrojecido por el esfuerzo. Su madre, que había irrumpido en la sala con un grito, ahora trataba de impedir que su hija se moviera. Las manos temblorosas de Laila buscaban anclarse a la realidad, como si supiera que estaba en peligro. Pero el hombre de la cicatriz no iba a dejar que nada interrumpiera su plan. «¡Silencio!», gritó, y todos callaron, aunque el miedo se sentía en cada rinconcito de la sala. Sus ojos oscuros afilaban la ira como cuchillos, y la multitud temía el desenlace. «Tú no sabes lo que has causado». Laila gritó, la voz llena de dolor y determinación. «Esto no es solo un juego. Hay vidas en juego aquí. El barrio está a punto de desmoronarse». Por un momento toda la tensión recaía sobre ella, y Beatriz sintió un impulso de esperanza. ¿Podría esto ser el punto de inflexión? Pero Matías, que parecía centrarse más que antes, dio un paso adelante. La expresión en su rostro mostraba una mezcla de angustia y desafío. «¿Qué estás diciendo, Laila? No puedes seguir hablando. No sabes en qué te estás metiendo». El grupo armado sonrió con desdén, como si esperaran su próximo movimiento. Beatriz no podía soportar la desesperación. «¿Por qué no simplemente podemos hablar? No hay necesidad de violencia», imploró, aunque su voz temblaba y su pecho se sentía lleno de piedras. Entonces,
Como si la realidad se rompiera, un grito desgarrador atravesó la sala. «Laila, no». Beatriz dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se desvanecía. La madre de Laila se desmayó al suelo, mientras sus ojos buscaban a su hija con desesperación. La confusión se convirtió en pánico generalizado. Las miradas estaban fijas en el nuevo caos, mientras la tensión se cortaba como un cuchillo. Eduardo, entre los hombres armados, sentía que el tiempo se había detenido. «¿Qué está pasando?», murmuró, pero la respuesta quedó ahogada en el estruendo. Una figura conocida se alzó en la puerta, su silueta oscura, iluminada por las luces intermitentes de las ambulancias afuera. «¡Deténganse!», gritó, y todos se dieron vuelta. Era el padre de Laila, conocido en el barrio, un ex policía que había luchado contra todo tipo de problemas, pero que había estado alejado de la vida de su hija últimamente. «Papá, ayúdame». Laila extendió la mano hacia él, pero la desesperación la envolvía. Él corrió hacia ella, pero los hombres armados se movieron, listos para atacar en cuanto diera un paso en falso. «¡Aléjate de ella!», rugió uno de ellos, apuntando con su arma directamente al rostro del padre de Laila. Beatriz sintió que su corazón se detenía. ¿Qué iban a hacer ahora? Ella dio un paso adelante, desafiando el miedo que apretaba su pecho. «Por favor, solo queremos entender». Pero sus palabras se perdieron en el aire, como si el caos las hubiera devorado. Sin previo aviso, Matías alzó su arma. «Esto se acabó», gritó, y Beatriz sintió que el mundo se desvanecía. Un disparo resonó, y fue como un eco en un barranco profundo. Todos se congelaron. Fin del juego. Después de un instante que pareció durar una eternidad, una voz tronó desde la entrada. «¡No dispares!». Era la voz clara y fuerte de un detective que Beatriz conocía, el inspector de la comisaría del barrio, que había estado tratando de poner orden en el caos. Como un cortocircuito, la escena cambió. «Todos al suelo», ordenó, mientras varios oficiales entraban detrás de él, armados y listos. Matías dudó, y los hombres armados retrocedieron, pero no antes de que Beatriz notara algo. En sus manos, mientras retrocedían, llevaban un dispositivo extraño. Era un detonador. Todo se congeló. El terror en la sala se amplificó. ¿Qué estaban a punto de hacer? Laila, aún con su cuerpo débil, miró a Beatriz, un mensaje silencioso en sus ojos. «Esto es mucho más grande de lo que pensamos. No te atrevas a presionar ese botón», gritó el inspector, su voz firme y decidida. Y en ese momento, el aire se volvió espeso. Todos intuyeron que el final estaba cerca, pero nadie estaba seguro de qué sería. Beatriz sintió una confusión profunda. En 2 segundos, se dio cuenta de que Matías no solo era un hombre con rencor, era parte de un plan que iba más allá de su barrio. Su mente daba vueltas, intentando conectar todas las piezas. Pero ¿cómo escapar de esta pesadilla? ¿Era algún tipo de trampa? ¿Qué pasaría con Laila? Mientras las luces de la policía parpadeaban y las voces se volvieron un eco distante, Beatriz supo que esto era solo el comienzo. A pesar del caos, sentía una chispa de determinación. La verdad debía salir a la luz. Pero ¿quién sería capaz de sobrevivir al horror que se avecinaba? La historia apenas comenzaba. Pero el peligro ya estaba a la vista. El aire estaba cargado de adrenalina, y los murmullos se convirtieron en un coro nervioso. Beatriz miró a Laila, cuyo rostro estaba bañado en sudor y determinación. «No, tienes que detenerlo», gritó, señalando a Matías, cuya arma aún estaba levantada. La mirada de Laila se detuvo en su amigo, y por un instante, el caos que inundaba la sala pareció despejarse. «¡Detente, Matías!», exclamó Laila, porque a pesar de que sus fuerzas la traicionaban, su voz se cortó como un rayo en la oscuridad. Beatriz sintió una opresión en el pecho. La verdad de Laila yacía a la vista, como si cada palabra pudiera desencadenar un terremoto.
Las miradas de la multitud giraron entre la confusión y la adrenalina. Matías vaciló. «Tú no entiendes nada», respondió, el resentimiento marcado en su expresión. Pero Layla, con ojos llenos de valentía, no se apartó. «No se trata de poder, se trata de proteger lo que amamos», dijo Layla, su voz temblando pero firme. «Ustedes no tienen que hacer esto». El ambiente se enfrió, se sentía la tensión vibrar en el aire. Fue entonces cuando el padre de Layla rompió el silencio. «Basta, no vamos a dejar que esto termine en más violencia», dijo, mientras se colocaba entre su hija y la posible catástrofe que iba a desatarse. La multitud se aglomeraba, con rostros llenos de esperanza y miedo, frenética, como un animal acorralado. «La vida de mi hija está en tus manos, Matías. ¿Quieres arruinarla por completo?». La voz de Layla era un susurro, y el tiempo parecía detenerse. «No quiero nada de esto», Matías gritó. Las manos temblaban, y la realidad que construyó parecía desmoronarse frente a sus ojos. Antes de que se pudiera mover, llegó un nuevo grupo de policías, fuertemente armados y decididos. «Todos al suelo», gritaron, y los hombres armados retrocedieron. La furia se hizo acompañar por el eco de las balas disparadas. Las luces de emergencia tallaban sombras en las paredes del hospital. La confusión reinó. Beatriz sintió que todo lo que conocía se estaba desmoronando. El ruido del caos se deslizó en silencio. Cada rostro mostraba el miedo compartido. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó en voz baja, casi sin esperanzas. Sin embargo, Layla, exhausta, levantó un dedo. «Espera», dijo, y todos los ojos se fijaron en ella. «Matías, no es tarde. Puedes decidir nuevamente. Estás en la encrucijada. No elijas el camino de la violencia». Matías, respirando con dificultad, vaciló. La tensión en la sala era palpable. «¿Pero qué hay de lo que hemos perdido? ¿De lo que todos han sufrido?». Su voz tembló, la arma aún en su mano. «Termina con el sufrimiento. Deja que el cambio comience aquí, ahora», imploró Layla. Había un halo de determinación en su mirada que empezó a resonar en otros. La multitud se inclinaba hacia la esperanza, como las flores que buscan la luz del sol. Matías bajó lentamente la arma, pero los ojos de todos estaban fijos. «No sé si puedo», murmuró, la lucha interna reflejada en su rostro. Beatriz sintió un nudo en la garganta. El momento era crucial, un giro en la historia que todos compartían. «Es el momento», gritó el padre de Layla, y otros comenzaron a gritar apoyando. Las voces se encendían, clamando unidad y esperanza. «Acerquémonos a la luz del cambio, no a la oscuridad que ha reinado tanto tiempo. Ellos son parte de un ciclo, y hoy podemos romperlo», dijo Beatriz, la rabia transformándose en esperanza en su pecho. «Sus vidas, nuestras vidas, merecen un nuevo camino». Matías, abrumado, finalmente bajó el arma. «Quiero salir de esto, pero no sé cómo». Era un grito desgarrador, un rayo de vulnerabilidad que reflejaba la lucha de todos. «Aún podemos salvarlo». Layla, con su mano en el corazón, habló por todos. «No vamos a dejar que esto termine así. Construyamos algo nuevo». Y así, en medio del caos, algo se rompió. Matías soltó el arma, y la multitud se abalanzó, uniendo fuerzas en un abrazo de solidaridad. Fue un momento irrepetible, donde el dolor y la esperanza se entrelazaban, creando un nuevo futuro. La realidad no cambiaría de la noche a la mañana. Sabían que aún había mucho por enfrentar, pero ese día habían decidido unirse, no solo por Layla, sino por el barrio y por ellos mismos. La historia aún no había terminado. Pero mirar hacia el futuro con espíritu renovado era un triunfo por sí mismo. Y mientras el eco de los números de ambulancia se desvanecía, un nuevo capítulo comenzaba para Beatriz, Layla y todos los que creyeron que podían cambiar su realidad.
Por eso, amigos, debes suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con Almen.